Nadie puede escucharme, susurró la niña ciega, hasta que cantó y todos lloraron. La voz de Ana era un río secreto que fluía solo para ella. En la penumbra de su habitación, con los ojos de un gris lechoso fijos en la nada, susurraba melodías que nacían del tacto del viento en su piel, del crujido de las hojas secas bajo sus pies, del murmullo constante del río Genil que serpenteaba cerca de su pequeña casa en Alhama de Granada. Tenía 8 años y un mundo entero de sensaciones a flor de piel, pero su existencia para los demás era un eco lejano, una sombra delicada que se movía sin ser vista. La villa, con sus calles empinadas y casas blancas, la había envuelto en una especie de piedad silenciosa, una invisibilidad que dolía más que cualquier palabra de lástima. No era maldad, sino una ceguera colectiva. No veían a Ana sino a la niña ciega, un rompecabezas incompleto, un futuro sin color. En el corazón de la casa, el silencio se había vuelto un personaje más. Su madre, doña Inés, la vestía, la peinaba y le daba de comer con una rutina mecánica, como si estuviera cuidando una planta delicada que nunca florecería. Su padre, don Francisco, un hombre de campo rudo y de pocas palabras, evitaba su mirada, un gesto de impotencia que Ana sentía con la fuerza de un puñetazo. En el patio, donde los rosales de su abuela, la señora Elara, perfumaban el aire, Ana se sentaba a menudo sola, con las palmas de sus manos extendidas, intentando atrapar los rayos del sol que no podía ver. Era allí donde, con la boca, apenas moviéndose, dejaba escapar esas melodías que eran sus únicos y verdaderos amigos. Su voz, pura y cristalina como el agua de los manantiales de la Sierra Nevada, era un canto a la vida que la rodeaba, pero que no la tocaba del todo. Una llamada a un mundo que no podía ver, pero anhelaba con todo su ser. Su abuela, la única que la miraba de verdad, con amor y sin lástima, la veía desde la ventana de la cocina. En esos momentos, el corazón de la anciana se llenaba de una pena dulce y un ruego silencioso, que alguien, algún día, pudiera escucharla. Si te ha conmovido esta historia de superación y amor, imagina lo que está por venir. ¿De qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje? Deja un comentario y suscríbete para no perderte el desenlace. La rutina de Ana era un laberinto de sensaciones familiares. El olor a pan recién horneado por las mañanas, la textura áspera de la falda que su madre le ponía y el calor de la mano de su abuela, doña Elara, que la guiaba por el jardín. Sin embargo, su mayor tormento no era la oscuridad, sino el silencio que se tejía a su alrededor. Las conversaciones se detenían cuando entraba en la habitación. Los niños del pueblo, al verla, dejaban de jugar, como si su presencia fuera un hechizo que congelaba el movimiento. Ana era una estatua viviente en un mundo ruidoso, una presencia ignorada. Su ceguera, un velo que la separaba de las imágenes del mundo, se había convertido en un muro que la aislaba de los corazones de las personas, una prisión emocional construida con la mejor de las intenciones, la de protegerla de un mundo que se creía incapaz de entenderla. La falencia más profunda de Ana era su propia voz, que permanecía encerrada, un eco mudo. No era por falta de palabras, sino por la creencia de que nadie la escucharía. Desde que era muy pequeña, cuando intentaba expresar sus miedos o sus alegrías, su padre la consolaba con un «Ya, ya mi niña», que silenciaba más que confortaba. Su madre, con una tristeza que se aferraba a su rostro como el musgo a una pared, simplemente la abrazaba con fuerza, un gesto que, sin querer, le decía que su dolor era inexpresable, que sus sentimientos eran algo que debían ser sofocados. Ana había aprendido a guardar sus melodías y sus palabras para sí misma, en un jardín secreto de su mente, donde solo ella podía caminar.
una especie de autoexilio emocional en el que se había refugiado por años. La llegada de un viejo tocadiscos, regalo de un primo que emigraba a Argentina, marcó un antes y un después. Doña Elara, con el corazón roto por ver a su nieta tan ensimismada, colocó el aparato en la sala y, una tarde, puso una de las pocas canciones que tenían en un viejo vinilo. La voz de una cantaora andaluza profunda y desgarradora llenó la casa. Ana, sentada en un rincón, se detuvo. Cada nota vibraba en el aire, tocando su piel, su alma. Cerró sus ojos que no veían, pero supo que estaba viendo por primera vez. Esa voz, sin cuerpo ni rostro, le hablaba de una pena que no era la suya, pero que se sentía tan real como la suya. Era la voz de una mujer que había sufrido y que no se avergonzaba de gritarle su dolor al mundo entero. Fue en ese momento que la idea de que su voz podía ser algo más que un susurro secreto se plantó en su interior, una pequeña semilla de esperanza en el desierto de su soledad. Comenzó a imitar a la cantaora, primero en susurros temblorosos, luego con más fuerza cuando estaba sola, en el patio, bajo el sol que solo podía sentir. Su abuela, que la escuchaba desde la cocina, con lágrimas en los ojos, sentía que algo se había roto en Ana, pero no era algo malo, sino la coraza que ella misma había construido para protegerse del mundo. Doña Elara decidió que era el momento de actuar, de defender a la nieta que el resto del pueblo, e incluso sus propios padres, habían decidido ignorar. El verdadero catalizador llegó en forma de un evento inesperado. La iglesia del pueblo, con el padre José al frente, anunció un concurso de villancicos para la Nochebuena. El premio, una beca para estudiar música en Sevilla, era un tesoro inimaginable para las familias del pueblo. El padre José, un hombre de fe, pero también de tradición, anunció que solo los jóvenes, con todas sus facultades, podrían participar. La exclusión sutil, pero clara, de Ana de una actividad comunitaria más, hizo que la abuela Elara sintiera una indignación que no le cabía en el pecho, un fuego que quemaba la resignación que había sentido durante años. Doña Elara vio en este desprecio una oportunidad. Sin decirle nada a nadie, le dijo a Ana que la música de la cantaora andaluza, que tanto le gustaba a Ana, no era solo una voz, sino un grito de libertad. Le dijo que había llegado el momento de que el mundo la escuchara, que su voz era tan válida como la de cualquiera. Ana, a pesar de sus miedos, sentía una conexión profunda con esa idea. La exclusión del padre José, que había sido diseñada para mantener el orden, se convirtió en la gasolina que encendió la pequeña llama que la abuela había encendido. El padre, en su soberbia, había subestimado el poder de la rebeldía de una abuela que amaba a su nieta por encima de todo, y en el proceso había creado el escenario perfecto para un milagro. El padre José, con su mirada severa y su rostro surcado por las preocupaciones del pueblo, era un hombre que valoraba la tradición y la fe por encima de todo. La idea de que Ana pudiera participar en un evento tan sagrado como el concurso de villancicos le resultaba un sacrilegio. En su mente, una niña ciega era una carga que el pueblo debía llevar, no un miembro activo y capaz de la comunidad. Su piedad era la misma que la de los padres de Ana, una piedad de lástima y no de respeto. Para él, Ana era un símbolo de la fragilidad humana, no de la fortaleza. La señora Elara, en un acto de rebeldía silenciosa, fue a la iglesia y anotó a Ana para el concurso, sin el permiso de nadie. No era solo por la beca, era por la dignidad de su nieta. Cuando el padre José se enteró, su rostro se tornó de un color escarlata. La idea de que una niña ciega ocupara un lugar en su escenario, un lugar donde solo los aptos debían estar, era una afrenta a su autoridad y a su visión del orden.
Él la confrontó, pero la anciana se mantuvo firme. El padre, incapaz de lidiar con la anciana, decidió esperar. Confiaba en que el miedo de Ana la vencería, que se quedaría en casa, que el problema se resolvería por sí mismo. No contaba con que doña Elara había encontrado en la voz de la niña un poder que él no había visto, un poder que desafiaba su visión del mundo. Con su abuela como única cómplice, Ana se preparó en secreto. Sus manos recorrían las paredes, sentían el frío del mármol de las escaleras y el calor de la madera de las bancas. Doña Elara la llevaba a la iglesia por las tardes, cuando estaba vacía, para que practicara. La niña, primero con un hilo de voz, luego con más fuerza, cantaba las melodías que su abuela le había enseñado, pero les ponía su propio sentimiento. La iglesia vacía, un lugar de eco y de silencio, se llenaba de la melodía de su voz. Era un ensayo para un juicio final, un enfrentamiento contra los miedos más profundos que la niña había guardado en su corazón. Una tarde, mientras practicaban, el padre José pasaba por el pasillo de la iglesia. Escuchó la melodía, una voz tan pura y llena de un dolor que lo detuvo en seco. Se escondió detrás de una columna, como si estuviera espiando un secreto. La voz de Ana, que él pensaba que era un susurro insignificante, ahora resonaba en los muros de la iglesia con una fuerza que lo sacudió hasta los cimientos de su alma. La canción hablaba de la soledad, de la noche sin estrellas, de la fe que se busca a tientas, pero no era una canción de lástima, era un canto de esperanza. El padre, en su escondite, sintió que el mundo se le venía abajo. La voz de esa niña, la que él había subestimado y excluido, era más poderosa que todos los sermones que él había dado en su vida. No era solo una canción, era una oración. A pesar del miedo que sentía, el padre José le permitió a Ana participar en el concurso con la secreta esperanza de que su actuación fuera un fracaso. Su orgullo herido lo llevó a creer que la niña no tendría el valor de cantar frente a todo el pueblo. No entendía que lo que había escuchado no era solo la voz de Ana, sino la voz del alma de una niña que había estado callada por años. No era solo un canto, era un grito. Su ceguera emocional no le permitía ver que el verdadero milagro no era que Ana viera, sino que el pueblo entero la escuchara por primera vez. El día del concurso llegó como una tormenta silenciosa. El frío de la Nochebuena había obligado a todos los vecinos de Alhama de Granada a refugiarse en la calidez de la iglesia, susurrando, sonriendo, pero sobre todo, esperando. El padre José, con una solemnidad que parecía una armadura, dirigía la ceremonia desde el púlpito. Los niños subían, cantaban con voces temblorosas y el público aplaudía con la cortesía de la costumbre. Pero en el corazón del padre, en un rincón que él no quería admitir, había una inquietud que lo roía, la expectación de un fracaso. Sabía que Ana estaba allí, sentada junto a su abuela en la primera fila, un punto ciego en su visión de la orden del mundo. Cada canción que se interpretaba, cada voz que resonaba en la nave, no hacía más que aumentar su tensión interna, una lucha entre su fe y su pragmatismo. Cuando llegó el turno de Ana, el murmullo de la multitud se detuvo. Un silencio pesado, cargado de lástima y de curiosidad, llenó la iglesia. El padre José, con el rostro impasible, anunció su nombre. La niña, con la mano de su abuela aferrada a la suya, se levantó. Su paso era lento y metódico, guiado por los sonidos que había memorizado. Un silencio sepulcral acompañó su ascenso al estrado, donde la luz de las velas, que ella no podía ver, proyectaba una sombra delicada en el muro de piedra. Los ojos de la gente, que antes la ignoraban, ahora se posaban en ella, pero no la veían a ella, sino a su ceguera. Ana se paró frente al micrófono,
una figura pequeña y frágil en el inmenso escenario de la iglesia. Su mano, temblorosa, encontró el borde del atril. La gente esperaba un villancico simple, tal vez uno desafinado, un momento incómodo de lástima que terminaría pronto. Pero la señora Elara desde abajo la miró, no con pena, sino con una fe inquebrantable. Ana tomó una respiración profunda, y sus labios se abrieron para dejar escapar la melodía que había estado encerrada por años. No era un villancico, sino una canción que había compuesto en su mente, una melodía que era la suma de todos los sonidos y texturas de su mundo. Su voz, al principio un susurro casi inaudible, creció, llenando la iglesia, atravesando los muros, tocando el alma de cada persona en la sala. Era una voz pura y desgarradora, una melodía que hablaba de la soledad en la oscuridad, del anhelo de ver el color del cielo, del dolor de no ser vista, pero que, al mismo tiempo, contenía una esperanza inquebrantable. Las personas que antes la miraban con piedad, ahora la veían por primera vez. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de los más viejos, de las mujeres, de los hombres de campo con sus manos endurecidas. No era un canto, era un milagro. El padre José, que había permanecido con el rostro pétreo en el púlpito, sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Su orgullo, su pragmatismo, su visión del mundo se desmoronaban con cada nota que salía de la boca de esa niña. La voz, una fuerza que él no podía controlar, penetraba en su alma, revelando una ceguera que él mismo tenía. La voz de Ana no era una malformación, era una gracia. Su corazón, antes duro como una piedra, se ablandaba con la fuerza de un río desbordado. El confrontamiento no era con la niña, sino con sus propias creencias, con la idea de que Dios solo se manifestaba en lo perfecto y lo visible. El clímax de la canción llegó con un acorde final, un grito de esperanza que llenó el silencio de la iglesia. La última nota resonó en el aire, sostenida por un segundo más, antes de desvanecerse en el silencio más absoluto que la iglesia había conocido. Por un momento no hubo aplausos, ni lágrimas, ni movimiento, solo un silencio abrumador, el silencio que sigue a una revelación. Un silencio que permitía que la verdad de esa voz se asentara en el corazón de cada persona. El mundo de Ana, un mundo de sonidos y sensaciones, había invadido el mundo de la vista y lo había transformado para siempre. De repente, el padre José, un hombre de inmensa dignidad y autoridad, se levantó de su asiento. Con un paso lento y vacilante, comenzó a caminar hacia el estrado. La gente lo miraba, confundida, sin entender lo que estaba por pasar. El padre, que siempre había sido un pilar de la tradición, ahora se movía con la humildad de un penitente. Llegó al lado de Ana, se arrodilló frente a ella, y con los ojos llenos de lágrimas, tomó las manos de la niña en las suyas, con un gesto de reverencia que la iglesia nunca había visto. «Perdóname, mi niña», susurró con una voz quebrada que apenas se oía. «Yo fui el ciego. Te silencié porque no pude ver la luz que llevabas dentro». No era una disculpa para Ana, era una confesión para todo el pueblo. La ceguera de Ana era una ceguera del cuerpo, pero la de él y la de todo el pueblo era del espíritu, y la niña les había devuelto la visión. El aplauso, que había sido contenido, estalló en un estruendo, un aplauso que no era de lástima, sino de redención. La comunidad, con el corazón conmovido, aplaudió de pie, sus ojos fijos en la niña, a quien finalmente vieron. Sus padres, que estaban en la última fila, se levantaron lentamente, con los ojos llenos de lágrimas de vergüenza y amor. El padre de Ana, el hombre rudo y silencioso, se acercó, abrazó a su hija por primera vez, sin reservas, sin palabras, solo con la fuerza de un abrazo. El padre José se puso de pie, su rostro reflejando una paz que no había sentido en años.
La malformación de Ana no era un castigo de Dios, sino una bendición, una gracia que el pueblo había recibido para abrir sus ojos y sus corazones. El eco de los aplausos se había calmado, pero no el torrente de emoción que había inundado la iglesia. Ana, con su rostro sereno, no se curó de su ceguera física, pero sí sanó una ceguera mucho más profunda, la del corazón de su pueblo. La señora Elara, con una sonrisa de inmensa satisfacción, la guió fuera del estrado. La gente se apartaba a su paso, no con la habitual lástima, sino con reverencia, con un nuevo respeto que ella podía sentir en el calor de las manos que la tocaban, en el murmullo de los gracias que le susurraban al pasar. Su voz, una vez su mayor miedo, se había convertido en el faro que había iluminado la oscuridad emocional de su comunidad. El milagro no fue que ella pudiera ver, sino que ellos por fin pudieran verla a ella. El padre José, con el rostro de un hombre transformado, ya no veía a una niña ciega, sino a un alma luminosa que le había enseñado la verdadera naturaleza de la fe. A partir de esa noche, el mundo de Ana cambió por completo. La gente se detenía a hablarle en la calle, no con condescendencia, sino con genuino interés. Los niños del pueblo, que antes huían de ella, ahora se acercaban y la invitaban a jugar, describiéndole el color de los árboles y el brillo del sol. Su voz, que había sido un susurro solitario, ahora era una melodía que unía al pueblo. El padre José, en un acto de verdadera redención, la incluyó en la orquesta de la iglesia, haciendo de su voz el eje central de las misas. La antigua ceguera del pueblo, su ignorancia y su miedo, se habían desvanecido por completo, reemplazadas por la empatía y la compasión que Ana, con su voz, había logrado sembrar en sus corazones. La vida de Ana ya no estaba definida por lo que le faltaba, sino por lo que podía dar. Su voz, que antes era una melodía solitaria, ahora era una fuerza que unía a la comunidad. Un recordatorio constante de que la verdadera visión no está en los ojos, sino en la capacidad de ver la esencia del otro. Su historia, la de una niña que con su supuesta debilidad había logrado una fuerza que nadie esperaba, se convirtió en una leyenda viva en el pueblo de Alhama de Granada. El pasado, que parecía un peso inamovible, se había transformado en un trampolín para un futuro lleno de promesas. La mayor lección que la niña les había enseñado era que la verdadera belleza y el poder no están en la apariencia, sino en la autenticidad y el coraje de ser uno mismo. Aún hay tiempo para reparar lo que has destruido. La historia de Ana te muestra que tu mayor debilidad puede ser tu mayor fuerza. El mundo ha visto tu caída, tu pasado no puede ser cambiado, pero lo que haces con él, eso sí puede. ¿Y tú, qué vas a hacer ahora? Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.